¿Qué tal, queridos amigos? Si les quedaba alguna duda de la manera en que el titular del Ejecutivo Federal se entromete con los otros poderes de la Unión, ahora yo creo que está totalmente despejada. No solamente intrigó de manera por demás pública en sus famosas mañaneras contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal para atacar directamente al que era presidente del mismo, el señor José Luis Vargas, quien por cierto era quien defendía al señor López Obrador y quien llevaba la voz cantante respecto, por ejemplo, a la forma en que el INE destituyó de sus candidaturas a dos morenistas importantes, Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. El único que le dio validez y entrada a la denuncia contra el INE que presentó Morena fue el presidente del tribunal, José Luis Vargas. Los demás magistrados se negaron rotundamente a aceptar que había habido algún procedimiento incorrecto por parte del INE en esta actitud de suprimir el registro de estas candidaturas a los gobiernos de los respectivos estados de Guerrero y Michoacán. Pues bien, pues ahora resulta que el Tribunal Electoral está hecho un desastre. Resulta que se coloca, después de una serie de acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra José Luis Vargas que no han sido debidamente aprobadas, sino que se le quiere cortar la cabeza porque pretenden que cortando la cabeza pues ya se iba a diluir el tribunal y no fue así. Lo que ocurrió es que entró el tribunal en una crisis tremenda. Nombran como presidente, digamos, interino del tribunal al señor Reyes Rodríguez y ocurre que el señor López Obrador exhibe a Reyes Rodríguez por un tuit aparentemente falso, según dijo el propio señalado, de hace varios años, del 2018, en el que habla y le dice viejo culero al presidente de la República. Así, son palabras textuales del tuit. El señor Reyes Rodríguez ha dicho que esto no es cierto, que alguien hackeó su cuenta. No se han puesto a investigar, nunca investigan. Es increíble que el presidente de la República asuma por hechos cuando no investiga nada, teniendo a tantos elementos a su servicio que pueden hacer la tarea de investigar y certificar si las notas son auténticas o si son, como ocurre frecuentemente en las redes sociales, producto de alguna injerencia ilegal. Esto es algo que debiera resolver el presidente. Pero resulta que a raíz de la publicación o de la exhibición de este tuit del señor López Obrador en su mañanera, se volvió un margallate el Tribunal Electoral al punto de que el señor Reyes Rodríguez tuvo que separarse y dijo, pásenle, porque yo no voy a estar mermando la credibilidad del tribunal, y se acaban de poner de acuerdo para impulsar que el nuevo presidente del tribunal sea Alfredo Fuentes Barrera. El caso es que hoy en la mañanera el presidente insistió en que todos debieran renunciar, que todos debieran irse para formar un tribunal a modo del presidente. Un tribunal que por supuesto le dé la razón en todo y para todo al presidente. Un tribunal que no sirva de contrapeso, sino sirva como garante para ponerle un candado al Instituto Nacional Electoral, en tanto el presidente logra hacer lo mismo en este instituto. Es decir, entrometerse y acabar con Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás consejeros incómodos que han sido los que han puesto en brete la democracia autoritaria que quiere imponer López Obrador por encima de la razón. Pero esto no es todo, ojalá lo fuera. Resulta que
el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, me recuerda aquello de los hermanos Lelos que hacían los polivoces en su tiempo, pero bueno, eso ya son cosas particulares. Bueno, el caso es que el ministro Saldívar decidió públicamente desechar la oferta que le habían hecho. ¿Y quién se la hizo? Pues se la hicieron en Palacio Nacional, naturalmente, en el sentido de prorrogar su mandato 2 años, acaso como un experimento para ver cómo se reaccionaba para el caso de que alguien del Poder Ejecutivo quisiera hacer lo mismo. Ya saben ustedes de qué nos referimos, a quién nos referimos. Pero el caso es que no se conformó el señor López Obrador con este discurso de Saldívar y entonces metió la mano por completo y los ministros de la Corte tienen suspendida la decisión de los mismos para dar entrada a la iniciativa de esta prórroga que ya el propio Saldívar negó que quiera tomarla. O a lo mejor quería tomarla, pero como las circunstancias se empañaron, entonces decidió dejar las cosas como estaban. Es curioso cómo proceden algunos funcionarios cuando se ven contra la pared. Prefieren salvarse, salir corriendo, a galope si es posible. Pero el presidente no se queda a gusto y entonces se mete también en la Suprema Corte de Justicia para tratar a como dé lugar de evitar que el señor ministro Saldívar se vaya, porque es el único hombre decente, honrado, pulcro, sabio, que puede llevar a la práctica la gran reforma al Poder Judicial. Se olvida el presidente que ya hay un antecedente de esto, y este antecedente ocurrió precisamente el 31 de diciembre, finales de año de 1994, ese mes de diciembre inolvidable del 94, cuando acababa de asumir la presidencia el gran simulador Ernesto Zedillo Ponce de León, quien decidió de golpe y porrazo entrometer una reforma judicial nada menos y nada más para destituir, jubilar a todos los ministros de la Corte, reducir el número de ministros de 26 a 11 y proponer ya en enero del 95 a las ternas de ministros que podrían sustituir a los anteriores. Y además fijó un plazo de 15 años para tales ministros que no podían pasarse de 15 años. Pero esto fue ridículo, porque no solamente ignoraron los 15 años, hay un caso concreto, el de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que duró 20 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia y que ahora se ha convertido en el florero del gabinete de la Cuarta Transformación, en la Secretaría de Gobernación, nada menos. Pues bien, durante ese tiempo, meses de 1995, no había Suprema Corte de Justicia. Es decir, el gobierno dejó de ser tal, porque hay que recordar que el gobierno no es solamente el presidente. El gobierno lo forman los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si uno de esos poderes no está en funciones, es como lo que hacen en Estados Unidos de vez en cuando, como si se cerrara el gobierno. No hay gobierno, aunque sigan hablando el Ejecutivo y sigan sesionando los legisladores. Si no hay poder judicial, no está completo el gobierno y por lo tanto no puede funcionar el gobierno. Esto lo entiende, creo que hasta un niño de primaria, si se les explica claramente cómo es esto de la república en nuestro país. Pues bien, no conforme con eso, el señor López Obrador ahora le echa la culpa al Congreso de la Unión, a los legisladores, porque no han aprobado nada menos que las leyes necesarias, las leyes reglamentarias para la reforma
que posibilita la revocación de mandato. Y dice, bueno, al parecer los legisladores son los que no quieren la revocación de mandato. Fíjense ustedes el tamaño de la barbaridad que está diciendo este personaje. Él propone la revocación de mandato, manda la iniciativa, pero acuérdense que todavía hasta hoy la mayoría absoluta está en manos de Morena, y Morena es la que determina el rumbo de las iniciativas presidenciales. Y a partir del 1 de septiembre próximo, ya muy próximo, pues ya no tendrá mayoría calificada Morena, pero tendrá la suficiente cauda de legisladores como para tratar de imponer reformas que no sean constitucionales al pueblo de México. Esto es algo inaudito. Ahora que se habla de la revocación de mandato, el presidente recula. A lo mejor ya percibió que las cosas ya no le iban tan bien. A lo mejor por eso está haciendo esa famosa maqueta gigantesca en el Zócalo, para que ya no haya nadie que se atreva a hacer plantones o manifestaciones en el Zócalo, para que tenga él la certeza de que su hábitat natural, el Palacio Nacional, el austero Palacio Nacional, mucho más austero que Los Pinos, según el criterio de alguien que no está bien de la cabeza, no sea motivo de ataque o de vulnerabilidad, porque el ruido, pues ni modo de evitarlo, se mete por las ventanas y escucha el presidente las manifestaciones de protesta, o por lo menos, a menos de que necesite que le pongan algún aparato auditivo, pues al menos tiene que escucharlas cuando se trata de miles y miles de voces que protestan, como ha ocurrido recientemente con los movimientos de Frena y de otras organizaciones que han manifestado su descontento, claro, con el derecho que les da la libertad de expresión, fundamental para la vida de las naciones, para tratar de evitar que siga un gobierno, que continúe un gobierno que no decide nada y que solo plantea polémicas, discusiones, debates y atrocidades. Atrocidades jurídicas, atrocidades políticas y atrocidades sociales. Porque yo no puedo concebir a un gobierno que se dice que gobierna para el pueblo y que arroja hasta el momento casi ya 4 millones de pobres más al listado de los más necesitados de este país, de los menos afortunados, de aquellos que desgraciadamente dicen que no son pobres porque ganan más de $2 al día, de acuerdo a la tarifa que impuso Vicente Fox desde hace ya varias décadas. Esto, queridos amigos, es algo verdaderamente notable de cómo el gobierno se ha ido ennegreciendo, oscureciendo, de cómo las intenciones y las banderas sociales se han ido pudriendo por el camino de la corrupción, de la inmoralidad y de la manipulación colectiva. Porque lo que hay ahora se puede calificar solamente con una palabra: manipulación, y con otra, por si les hace falta redondear la idea, la ineficacia, la torpeza, o bien, lo peor de todo, la perversidad. Porque solamente un presidente perverso puede darse el lujo de manipular las conciencias para tratar de sacar lo que le venga en gana en contra de los intereses más pulcros de la República. Lo siento, queridos amigos, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.